Mi nombre es Valentina Romero Martínez y los capítulos que escogí para explicar son El gigante respalda, Vomitemos en confianza, Dame esos 5, El lobo que era niño y El maldito problema. El primer capítulo que escogí es El gigante respalda. Este está en la página 23. La idea principal de este capítulo es la importancia del pertenecer a un clan, a una manada, a una familia y a la sociedad. Esto es de sumamente importancia para el ser humano. Habla de los tipos de familiares que se encuentran en la ciudad y en los pueblos. Por ejemplo, en las ciudades generalmente las familias son muy pequeñas, padre, madre, hermanos, abuelos y algunos tíos. Y es todo lo contrario en los pueblos. A veces las familias son sumamente grandes. Se le considera algunas veces hasta los vecinos familia, simplemente por el hecho de que tengan el mismo apellido. Pero también este capítulo habla sobre el miedo que tiene el ser humano a ser desterrado. Un ejemplo que da el libro es que el filósofo griego Sócrates, que en el año 399 a.C. prefirió cicuata, o sea veneno, a un posible destierro de Atenas. El segundo capítulo que escogí es Vomitemos en confianza, página 25. La confianza es algo sumamente importante en todo tipo de relación. En este capítulo se habla mucho sobre la confianza y cómo es un rasgo sumamente humano. Habla sobre cómo confiamos en diferentes cosas cuando el momento lo demerita. Un ejemplo que da el libro es: cuando una multitud huye sin saber la razón, automáticamente se confía en las señales de peligro, y así se interpretan los gestos y supones lo que sucede. El siguiente capítulo es Dame esos 5, que lo encuentras en la página 29 de tu libro. Este capítulo habla de varios puntos muy importantes de una relación o convivencia de humano más humano. Son varios puntos a tratar que se basan en hechos y gestos hacia el otro individuo. Los gestos, los cuales son abrazos, saludos, un apretón de manos, etc., estos se pueden hacer con diferentes fines, tanto positivos como negativos, el cual influye mucho en la relación humano más humano. Al igual que los hechos, estos se basan, a mi parecer, más en la confianza. Y al igual que los gestos, existe la manera negativa y positiva. El lobo que era un niño. Este capítulo está en la página 31. Habla sobre la importancia de que el ser humano conviva con su misma especie. Lo importante que es que el ser humano se desarrolle cognitivamente en los primeros años de vida para que se logre integrar a la sociedad. El desarrollo cognitivo entre familias, amigos y el pueblo le ayuda mucho al ser humano a integrarse por sí mismo. Un ejemplo que da el libro dice: el ser humano necesita vivir con los demás para desarrollarse plenamente. Pero cuando esto no sucede, pone otro ejemplo, que cuando algunos niños son criados por lobos, su comportamiento es salvaje y es muy difícil que se integren a la sociedad, ya que ellos no se desarrollaron cognitivamente. El último capítulo que escogí es El maldito problema inicial. Este está en la página 33. Habla sobre cómo el ser humano rompe la confianza entre sí mismo. Entonces se crean las leyes y reglas para comunidades, pueblos, ciudades, reinos, clanes, etc., con la finalidad de protegerse de sí mismo. Y eso fue todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, soy Cristian López Franco, del grupo de tercero E, turno matutino, y me tocaron los capítulos Indefensos y Las redes lo saben, Inocencia de 200 años, Todos mis yos, Ser listillo, latoso,
que animales y que políticos. Este capítulo habla sobre lo indefenso o vulnerable que podemos quedar en redes sociales ante el público por fotos e información expuestas frente a ellos. El uso de que le demos a la herramienta determinará su grado de afectación. Este capítulo habla sobre la mentalidad que podemos tener, una mentalidad vieja, que no evolucionamos. Pensamos que las redes sociales van a solucionar nuestros problemas cuando no lo es. Tenemos que buscar nuestras soluciones y evolucionar como personas. Este capítulo habla sobre las diferentes conductas y personalidades que podemos llegar a tener en la vida cotidiana y que no somos iguales en cada ámbito, que tenemos diferentes conductas ya tanto en la escuela, en la casa, en lo deportivo, en el esparcimiento social. En este capítulo habla sobre la educación que tiene un alumno, la formación que cada vez va mejorando y que los papás le deben brindar el esparcimiento social al niño para que conviva con otros. En este capítulo habla sobre la sociedad y política actual, de cómo se limita la sociedad a hacer un cambio, ya que la gente de cualquier clase social se imposibilita para lograr el cambio. A veces por la comodidad no vemos el mundo más allá de las manos y ser más crítico de lo que pasa y llegar a una mejor conclusión. Filosofía para desconfiados. En eso que leí de filosofía para desconfiados de que si la escuela no enseña, nos expone el caso de que desde pequeños crecemos yendo a los kinder, primarias, y pasamos toda nuestra vida en la escuela, en donde conocemos a nuestra primera figura de autoridad, que vienen siendo los maestros. Aquellos que nos atemorizan tanto y que nos infunden miedo con hablarle a nuestros papás o llevarnos a la dirección, o a veces hasta ponernos deportes por cosas insignificantes, en donde nos imponen su autoridad y nos imponen sus reglas y solo nos dicen háganles caso, sin alguna explicación o sin alguna justificación, solo debemos de hacerles caso y de aprender de lo que nos enseñan. Y continuando con filosofía para desconfiados, vamos con encender chispas en la cabeza. Aquí vamos a profundizar un poco más en los maestros y en los tipos de maestros y cómo saber si un maestro es bueno o bueno. Es con estas tres simples características. 1. Tener cariño, pasión y respeto a lo que se dedica y sobre todo amor y saber la importancia que tiene ser un maestro y el trabajo que tiene y la responsabilidad que carga eso. Y que lo ame, que le tenga un respeto y pues sí, respeto y un amor incondicional a su carrera. 2. Tener amor, pasión y sobre todo respeto a lo que inculca, a lo que le enseñan los demás y saber que lo que hace es muy valioso y muy preciado para las personas y que pues nos va a servir mucho y que es algo fundamental para que una persona se pueda formar. Continuamos con, en Finlandia esto no sucede. Aquí podemos profundizar un poco más en lo que hemos visto de la historia, si es lo que en verdad sucedió y lo que en verdad pasó, o solo es lo que quieren que veamos y una muy pequeña parte de la historia que en verdad sucedió. Siempre nos han hecho pensar en los libros de historia y en las escuelas que hay un héroe y un villano. ¿Y qué tal si las cosas no son así? ¿O qué tal si desconocemos de varios reyes o de varios gobernadores o hasta dictadores que pues los borraron de la historia para no hacer avergonzar a un país? ¿Y qué tal si las cosas no son así? ¿O qué tal si desconocemos de varios reyes o de varios gobernadores o hasta dictadores que pues los borraron de la historia para no hacer avergonzar a un país o a una nación? ¿Qué tal si borraron tantas cosas para que así nos pueden hacer pensar cómo es la verdadera situación o cómo es la historia? Para pues así manipular en cierta parte la verdadera historia y lo que en verdad sucedió. Estamos en un mundo lleno de rufianes. Aquí podemos ver un poco de, pues más que nada lo que nos enseñan en la universidad, ya sea la carrera que queramos estudiar, por ejemplo, en mi caso, psicología, pero
no solo deben de enseñar, por ejemplo, la carrera y a lo que te vas a dedicar, sino más allá. Y te deben de preparar a la realidad, que tú no vas a tener los mismos privilegios que estudias en una escuela pública, en una escuela normal, con una calificación promedio y con pues sí, con un pensamiento promedio, se podría decir, a la oportunidad que puede tener una persona con dinero, que es más atractiva, que tiene mejor educación, que tiene mejor calificación. No es lo mismo y no vas a tener la misma oportunidad tú que esa persona. Y también te deben de preparar más allá, por ejemplo, tu persona, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, o más allá de que no solo es mm, impartir tu carrera y ser un profesional, sino que deberías de ser una buena persona o cómo deberías de ser como persona para que puedas tener más oportunidades en un campo laboral, porque por desgracia no estamos en un mundo en donde podamos decir tengo buena calificación y voy a entrar al trabajo que quiero, sino que tengo buena calificación, pero mi compañero tiene mejor que yo, o hay personas que son más apuestas que yo, o que hay personas que tienen más oportunidad que yo, o hay personas que tienen más dinero que yo. Es adaptarnos a la realidad en la que vivimos y somos muy animales. Y aquí, la verdad me gustó mucho esta lectura porque bueno, a lo que yo entendí fue que las personas nos solemos quejar mucho, ya sea de que, ay no, esta persona que estorba mucho, o cuando tú estorbas, dice, pues espérate, o sea, queremos que todo se nos acople y que se nos facilite solo a nosotros mismos, sin pensar en los demás, sin pensar si afectamos a los demás, o sin pensar que los demás también tienen sus cosas que hacer y sus apuros, y que no solo están nuestras ocupaciones y preocupaciones. Hola, mi nombre es Juan Jesús Ruiz Casas, soy de tercero de turno matutino y voy a presentar un breve resumen de 5 capítulos del libro Filosofía para Desconfiados. Filosofía para Desconfiados. Juan Jesús Ruiz Casas, tercero de turno matutino, código 2205-68615. El primer capítulo es animal y es humano. ¿Podría llegar a ser la confianza un rasgo más de los que distinguen al animal humano de otros animales? Acerquémonos al concepto como el que simplemente entiende el hecho de confiar como algo que aprendemos o que simplemente ya está ahí, algo que vamos desarrollando más gradualmente cuanto más maduramos. Por alguna razón todos damos por hecho tener el fino olfato para saber en quién confiar y en quién no hacerlo, pero no es más que una proyección pretenciosa de lo inteligentísimo que somos y de lo hábiles que nos creemos para reconocer e identificar perfectamente al otro. El siguiente capítulo es ¿el timo? ¿Qué? ¿Es el ser humano un mono sin pelo que nace confiado o lo ha aprendido? Cuando hablemos de la palabra confiar o confiarse, lo aplicaremos a una persona o cosa asegurando que cumplirá lo que promete e incluso pagará lo que debe obligándose. O por lo menos así lo cita la Real Academia Española de Lengua. El siguiente capítulo es Maldiciendo a Darwin. Franz de Waal nos introdujo en el mundo maravilloso de la política de los chimpancés, donde de manera epifánica el autor holandés nos muestra las formas de relación social entre los primates. Lo que parece indiscutible después de todo es que al menos nuestro lenguaje sí sea nuestro, pero sería más apropiado decir que disponemos de la capacidad de aprender y usar el lenguaje, aunque este no sea exactamente obra nuestra. O más bien es un préstamo cultural de los últimos 200.000 años de historia humana. Hablamos un idioma heredado, prestado por los que nos precedieron, que nos permite pensar tal y como lo hacemos. Pero ¿qué costo debemos pagar por este préstamo cultural? Sospecho que si tenemos que pagar algún tipo de peaje casi imperceptible para la mayoría, que no es tanto por el uso del lenguaje en sí, sino por la carga conceptual que arrastra consigo. Claro, y si no somos dueños de nuestro lenguaje como pensamiento, y si estos han sido estructurados y predispuestos de tal forma que a través de los siglos de historia que no somos capaces realmente de salirnos de estas líneas maestras, a menos, claro, que alguien nos haga ver esta realidad. El siguiente capítulo es Hola Papá Facebook. Al confiar en nuestros amigos damos un plus de credibilidad a lo que ellos nos dicen
Incluso un amigo es capaz de hacernos dudar cuando nos cuenta que vio un ovni o se enrolló con la Miss del momento. Ahora mismo las redes sociales son terreno fértil para mamarrachos que pretenden demostrar sus doctos conocimientos en ciencia o en cultura y toda clase de estupideces. Pero como siempre hay alguien que lo comparte y ese alguien tiene amigos que no se cuestionan la legitimidad de la información, se crea una gran cadena de desinformación. Además, las redes sociales tampoco lo ponen muy fácil y en su afán por mantenernos idiotizados criban aquellas noticias a las que prestamos atención. Si somos tan descerebrados que aún después de leer mi arenga contra los horóscopos siendo necios, entonces no pasará un día sin que nuestra red social nos recuerde que ese día nuestro color es el verde y que debemos huir de los signos de aire. A este fenómeno comunicativo se le denomina cámara de eco, de tal manera que el internauta terminará actualizando su Facebook 30 veces por hora para recibir contenido que supone es de su agrado. En definitiva, únicamente consumimos el eco de forma de nuestras mal llamadas ideas y gustos. Una buena pregunta que nos debemos plantear es: ¿tanto nos puede la necesidad de confiar, de conseguir reconocimiento, de éxito, de fama, que estamos dispuestos a pasar horas ante la pantalla con tal de recolectar unos cuantos me gusta, aunque sea a costa de aumentar la desinformación y la creencia en supercherías? El siguiente tema es el garrotazo de la ética. Si nos acogemos al significado duro de la palabra, diremos su raíz ethos en griego, se refiere a la manera de hacer cosas o a la costumbre. O sea, que la ética sería relativa a la manera en que hacemos las cosas. Pero ¿quién hace las cosas? Cuando me pregunto quién, la respuesta más sencilla es yo. Y cuando hablo de las cosas, quiero entender que son las cosas referentes a los acontecimientos que suceden entre nosotros. Pero la respuesta sobre qué es la ética es mucho más compleja. Cuanto más profundizamos e inventamos sobre el yo, el nosotros, el ello, los universales, la región, la moral, el deber, la acción, la practicidad y la responsabilidad. La ética es el modo de relacionarse entre los animales humanos, así como Aristóteles bosqueja en su Ética Nicomaquia. Ética y política son dos caras de una moneda. Teniendo en cuenta que, como ya dijimos, que el hombre es un animal político, tendríamos que añadir que es un animal político y ético. Así que a esta relación de unos con otros la llamaremos política y al modo en que lo hacemos ética.